Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a una lección sobre medida radiana. Los objetivos de este video son definir la medida radian, convertir ángulos de grados a radianos y de radianes a grados, y también para determinar los valores de la función trigonométrica dados en radianos. Tal como suena, un radiante se basa en el radio de un círculo. Un radiano es el ángulo creado doblando la longitud del radio alrededor del arco de un círculo. Como vemos aquí, el radio en rojo es la misma longitud que este arco rojo y, por tanto, es un ángulo de medida un radiano. Por lo tanto, que un radian se basa en la parte real del círculo en lugar de una división arbitraria es una unidad mucho más natural. Ahora, recuerda que la circunferencia de un círculo es 2 pi radianos. Así sigue que 2 pi radianes es igual a 360 grados. Entonces, si tomamos esta ecuación y dividimos ambos lados por 360 grados, podemos mostrar que pi radian 180 grados igual 1. Si dividimos ambos lados por radians 2pi, podemos mostrar que 180 grados divididos por pi radians es igual a 1 como bien. Y estas son las conversiones que utilizaremos para convertir a los radianes en grados y viceversa en solo unos minutos. Sin embargo, vamos primero a ver una demostración de Wolfram. Lo que vemos aquí es un ángulo de 30 grados en posición estándar. Y si dividimos 30 grados por 360 grados, veremos que es 1/12 del círculo entero, o 1/12 de una revolución completa. Por lo tanto, si queremos convertir 30 grados a radianes, podemos multiplicar 1/12 por radians de 2pi para obtener radians pi 6. Así que en esta animación, al cambiar el ángulo al mismo tiempo, vemos la conversión a los radianos. Pararemos aquí a 90 grados y podemos ver que 90 grados es 1/4 de una revolución. Por lo tanto, 1/4 por 2pi nos dará radians pi 2. Y puedes ver, esto también marca el número de radiantes en el exterior. De nuevo, esto solo muestra la relación entre ángulos y radianos. Y, de nuevo, vemos 360 grados es igual a los radiantes 2pi. Y una relación similar ocurre cuando tenemos ángulos negativos. Vamos adelante y convertir algunos ángulos y grados a radianos. Y lo que hacemos, vamos a multiplicar la medida de grado por pi 180 grados y luego simplificar. Bueno, por supuesto, algunos de estos ya deberíamos saber, es decir, por definición, 360 grados es igual a 2 pi radianes, y, por supuesto, 180 grados es la mitad de 360 grados, por lo que la mitad de 2 pi sería pi radians. Vamos adelante y muestre esto a mano. Es útil poner 90 grados 1 y luego multiplíquelo por pi 180 grados. Y necesitamos simplificar esto. Esto simplifica bien. Esto simplifica a 1. Esto simplifica a 2. Aviso de que las unidades de grados simplifican y nos dejamos con radiantes pi 2. Similarmente, 45 grados es medio de 90 grados, así que la mitad de pi 2 sería radiantes pi 4. Y voy a seguir adelante y mostrar este también. 30 grados 1x pi 180 grados, simplificando. 30 grados igual pi 6 radianes, y esto es importante porque muchos ángulos que encontraremos serán múltiples de 30 grados. Y, por tanto, múltiples de pi 6. Y 60 grados es 2 por 30 grados. Así que podemos tomar pi 6 y multiplicar por 2 o doblar y obtener 2 pi 6, que es pi 3 radians. Pero si nunca estamos seguros de la conversión, siempre podemos multiplicarlo por pi 180 grados. Hagamos el opuesto ahora. Convertiremos de radianos a grados. Y aviso, a menudo cuando se da un ángulo en radianes, no se dan las unidades. Se asume que son radianos. Y, de nuevo, 2 pi radianes igual 360 grados, eso es un dado. La mitad de 2 pi es pi, tan media de 360 sería 180 grados. Y vamos adelante y muestre este. Queremos convertir radiantes pi 2 a grados, así que multiplicaremos por este tiempo 180 grados divididos por pi y simplificar. Pi simplificará hacia afuera.
Esto se simplifica a 90 grados. Y, de nuevo, la relación aquí, pi4 es a Siemens media de pi2, por lo tanto, la mitad de 90 grados sería de 45 grados. Y, de nuevo, esto es importante porque si tenemos un ángulo que es un múltiple de 45 grados, tendremos un ángulo que es solo un múltiple de radiantes pi4. Pi6 por 180 grados pi. De nuevo, el pi se simplifica. Hay 36 en 180, así que serían 30 grados. Y pi2c, los pi están fuera. 180 exasiemens lo mismo que 12 por 15, así que esto cambiaría a un 1, y esto cambia a un 15 y tenemos 15 grados. Así que cuando estás aprendiendo a trabajar con radianos, una cosa que puede ser muy útil es recordar dos ángulos claves en medida radiana, y el primero es de 30 grados es igual a pi6. La razón que es importante es si tenemos un ángulo que es un múltiple de 30 grados, será un múltiple de pi6. So 60 grados es 2 por 30 grados. Así sería 2x pi6 o 2 pi6, que se simplifica a pi3. 90 grados es 3 por 30 grados. Así sería 3x pi6 o 3 pi6, que se simplifica a pi2. 120 grados es 4 por 30 grados o 4x pi6. Lo que se simplifica a 2 pi3 y así sucesivamente. Así que este es realmente un diagrama muy útil cuando estás aprendiendo cómo trabajar con radianos. El segundo ángulo clave sería de 45 grados ser igual a los radians pi4. Así que tenemos un ángulo con múltiples de 45 grados. Será un múltiple de radiantes pi4. Por lo tanto que 90 grados es 2 por 45 grados. Sería 2x pi4, que se simplifica a pi2 y siguiente. Así que estos dos diagramas podrían ser muy útiles para algunas notas. Vamos adelante y miremos una pareja de valores de funciones desde que tenemos tiempo. Como no puede ser cómodo con los radianes, vamos a continuar y convertir esto en grados. So 2 pi3 por 180 grados pi y luego simplificar, igual a 120 grados. Sabemos que es igual al tangente de 120 grados. Ahora, otra vez. Otra manera de pensar esto es si sabemos que los radiantes pi6 son iguales a 30 grados podríamos tomar 2 pi3 convertirlo en un denominador de 6. Y esto sería 4 pi6, el cual sería igual a 4 por 3 grados, desde pi6 exasiemens 30 grados y el resultado es el mismo, por supuesto, 120 grados. Ok, vamos adelante y encuentre este valor de la función. Lo que voy a hacer es dibujarlo en una posición estándar y buscar nuestro triángulo de referencia. Aquí está el lado inicial del ángulo. El lado de la terminal sería 90 más 30 grados más. Algo como esto. Gote un perpendicular para formar su triángulo de referencia. Este era un ángulo de referencia de 60 grados. Tenemos un triángulo derecho de 30, 60, 90. Por lo tanto, sabemos que los lados serían algunos múltiples de 1, 2, raíz cuadrada 3, pero desde que estamos en el segundo cuadrante nuestra coordinación x sería negativa. Así que el tangente de 120 grados es igual al tangente de este ángulo aquí opuesto sobre el adyacente igual a la raíz cuadrada 3 menos 1, que es igual a la raíz cuadrada negativa 3. Sine de 3 pi2 radians. Vamos adelante y convertirlo en grados simplificando. Tenemos 270 grados. Entonces encontraremos el seno de 270 grados. Tracemos este ángulo en posición estándar. El lado inicial, el lado del terminal está aquí. Ahora, este es un ángulo cuadrantal, así que no podemos formar un triángulo de referencia. Lo que podemos hacer es asumir que este es el círculo de la unidad, y este es el punto de intersección en el círculo de la unidad. Eso sería el punto. Recuerde que los datos sinusoidales son iguales si el punto está en el círculo de la unidad y, por lo tanto, el sino de 270 grados es igual a -1. Ok, espero que encuentres este video útil. Gracias por ver.